bienvenido a su programa Perspectiva, programa informativo donde tocamos, temas de intereses sociales. Qué bueno que esté con nosotros una vez más, aquí compartiendo a través de CDM Internacional. Como de costumbre, tengo mi amigo, mi hermano, doctor Aquiles Fuenmayor, y traemos un invitado especial y vamos a estar tocando un tema muy, muy interesante. Hijos huérfanos de padres vivos. Bueno, bienvenido. Gracias, Irving. Saludo a toda nuestra audiencia. Qué bueno que una vez más nos podemos encontrar ustedes y nosotros para poder conversar de estos temas que sin duda nos ayudan al diario vivir. Con nosotros está en este momento Jorge Ortiz, tiene una maestría en trabajo social, una experiencia bastante amplia, un camino bastante dilatado como teoterapista, consejero familiar, que además de eso, en una cotidianidad tiene que ver con ancianos, ha trabajado con programas de salud pública en cuanto al uso de drogas. Su trabajo ha sido bastante amplio, así que Jorge, bienvenido, un placer, porque además es mi colega, es mi socio de trabajo pastoral. Buenos días a toda la audiencia, gracias por haberme brindado la oportunidad de estar aquí en este día compartiendo con ustedes. Esperamos que en alguna medida nuestra aportación pueda favorecer el desarrollo del tema que tendremos a bien discutir en el día de hoy. Sin duda alguna, Jorge, y tenemos que comenzar hablando directamente. Hijos huérfanos de padres vivos. ¿Suena contradictorio? Suena contradictorio. Suena contradictorio porque huérfano es alguien que adolece de los padres. Ahora, ser huérfano con padres vivos, ¿eso suena contrastante? Tiende a acudir a nuestra mente la reflexión, la pregunta o el planteamiento de a qué se debe que existe este estado, esta condición o esta circunstancia dentro de las familias. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que únicamente se trata de la deformación, de la falta de estructura o de rompimiento de los esquemas y patrones familiares regulares o tradicionales. Pero el tema va mucho más allá de eso, porque puede estar presente la figura del padre, la figura de la madre dentro de la familia y aún así tener un hijo huérfano. Wow. Yo creo que sin duda alguna tenemos que trabajar con esto porque está sucediendo. Ahora, yo creo, Irving, que en tu experiencia también en trabajo social tú tienes que haberte dado cuenta que hay mucho de eso, ¿no? Claro que sí, y vemos que forma parte de la gran problemática social que estamos viviendo. No solamente es quizás lo económico, no un factor, es que hace falta presencia de responsabilidad en nuestros hijos, la crianza. Jorge, en tu experiencia profesional, ¿te has encontrado con esta realidad, además de del área pastoral, en tu área profesional como trabajador social, te has encontrado que esta situación es más común de lo que creemos? Definitivamente es alarmante, me parece que los índices, hablando de la desintegración de la familia, podemos ver que muchos de los menores y de las personas que están vinculadas a conductas de riesgo, incluso a conductas delictivas, tienen como denominador común o como factor común o como indicador común en su esquema y en su patrón el hecho de que ha habido una figura de un padre ausente o de una madre que no ha estado presente o es una familia disfuncional. Por eso vemos que se convierte en el denominador común de muchas de las familias que tienen grandes problemas y complejos problemas sociales. Hay una falta de capacidad en el rol paterno y en el rol materno de poder atender adecuadamente las necesidades de la familia. El psicólogo Julio Bronchal Cambra sostiene que las investigaciones y estudios psicológicos y sociológicos convergen en un mismo resultado. La ausencia de los padres en la vida de los hijos tiene en la inmensa mayoría de los casos repercusiones negativas que se manifiestan en diferentes planos del ajuste adaptativo de los niños. ¿Es eso real? Nosotros estamos ante una gran disyuntiva, ante una gran controversia, y es que se nos ha dicho, y no es cierto, no creemos que sea cierto, que la figura de un padre puede ser sustituible, que la figura de un padre no es tan necesaria como la figura de una madre. Incluso se viene mencionando a lo largo del tiempo y entendemos el porqué de la expresión. El amor más parecido al de Dios es el amor de una madre, y madre solo hay una, pero papas, como se titula un libro, hasta en el mercado se consiguen. Y sin embargo podemos ver que en la realidad práctica, en el cotidiano vivir, la ausencia de un padre puede dejar marcas significativas en la funcionalidad de una familia. Pudiéramos decir de alguna manera que nuestra sociedad es una sociedad con ausencia, con carencia de paternidad, que hay mucha orfandad a pesar de que los padres estén vivos biológicamente.
tanto a nivel de reconocimiento como a nivel práctico. Realmente podemos ver, cuando uno ve a un menor en la calle y lo ve bajo sin ninguna supervisión, uno lo primero que se pregunta es, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde están los papás y las mamás de este muchacho que está pidiendo en las luces, que está en una conducta de riesgo o que ya está inmerso en una conducta delictiva? Uno se pregunta, ¿dónde están las figuras responsables de haberse encargado del desarrollo y del crecimiento de esa persona? Tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica estamos viendo un fenómeno que cada día va con mayor crecimiento. Es el hecho de encontrarnos sitios de diversión nocturna, diversión lo coloco entre comillas, discotecas y otro tipo de actividades donde la mayoría de los asistentes son adolescentes y preadolescentes, cuya actitud y comportamiento va de lo intemperante, es decir, una conducta desenfrenada en todo sentido, hasta lo delictivo. Y esa realidad no nos habla de esa orfandad también. Pero mucho más allá de eso, en unas fiestas muy conocidas que se celebran en nuestro país, se dio una situación hace varios años. Y es que comenzaron a llamar de madrugada a los papás y a las mamás de los muchachos que tenían acuartelados, que los habían recogido de las calles, que estaban en estado de ebriedad, algunos bajo los efectos de sustancias controladas, y los padres y las madres estaban sorprendidos porque ellos pensaban que sus hijos y sus hijas estaban durmiendo a esa hora de la madrugada y no tenían conocimiento de que los hijos no estaban bajo el techo del hogar o en las cuatro paredes de la casa, sino que se habían ido y estaban disfrutando, entre comillas, de estas fiestas y habían caído en esta situación. Los tenían en el cuartel y las autoridades respectivas fueron llamando, pues vengan para que recojan a su hijo o a su hija, que lo tenemos aquí en el cuartel. Y la respuesta. Impresionante. Sí, claro, sin duda alguna, eso nos está hablando, porque lo que queremos hacer es que nuestra gente pueda mirar los detalles que dan razón a este concepto. El tema de orfandad o hijos huérfanos de padres vivos nos habla de una realidad contrastante, pero es que tenemos que ir a mirarlo en el papel, en el campo, en la vida diaria, y nos vamos a encontrar que esa realidad es más que evidente. Ahora, dentro de poco, vamos a estarle hablando no solamente de ideas sueltas o de visión genérica, sino de detalles puntuales. Ahora, me pregunto yo, Jorge, en esta realidad en la que nos encontramos, ¿pudiéramos llamar a eso un problema social? De alguna manera se manifiesta como problema social, ya ese es tu campo específico, ¿no? A grandes escalas, definitivamente la importancia que tiene el rol paterno y materno-filial es fundamental para el desarrollo sano de una familia. Es importante que tengamos la presencia del padre, la presencia de la madre, cumpliendo respectivamente y responsablemente su rol de vida, su rol en la familia. Y esto es un problema que afecta tanto el micro, o sea, afecta a la persona en su desarrollo, afecta a la familia a nivel intermedio y afecta a gran escala a la sociedad. Porque ese huérfano de padres vivos que carece de destrezas de vida, que carece de afecto, que carece de amor, que carece de supervisión, va a incurrir posteriormente en un sinnúmero de conductas y situaciones. De estructuras relacionales. De estructuras relacionales, que van a afectar no únicamente al individuo y a la familia, se va a estar afectando todo el conglomerado social. Pudiéramos decir que un hijo huérfano de padre vivo puede llegar a dirigir una sociedad y ser algo contraproducente, que pudiera ser el resultado de muchos líderes políticos, si se les puede llamar líderes, o de dirigentes políticos en toda Latinoamérica, en el mundo entero, que en este momento están actuando de una manera desordenada, a lo mejor provienen de un padre vivo. Por supuesto, porque todo tipo de problema de desarrollo, carencia de desarrollo que tengamos en términos de modelaje, en términos de figura de significado, en términos de una enseñanza y una formación valorativa adecuada, va a tener un impacto en mi desarrollo y en mi crecimiento, y eso es lo que yo voy a proyectar y voy a transmitir y voy a manifestar en mi funcionamiento social. Hace algunos años, Irving, tú, como eres más joven que nosotros, el Benjamín del grupo, ¿no? Quizás tú no llegaste a ver con tanta fuerza como nosotros pudimos ver, por lo menos yo que soy el abuelo del grupo, puedo haber visto cómo había unos roles definidos, ¿no? Papá estaba más en la calle, había más carencia de padres realmente, pero estaba mamá por lo menos ocupando ese lugar. De repente rompieron los esquemas y por algunas razones nos fuimos a ver que ya no estaba ni papá ni mamá. El hecho de que haya orfandad de padres es una realidad, y quizás el eslogan de que madre solo hay una, papá hasta en el supermercado, pero ¿y hoy en día no hay carencia, no hay orfandad también materna?
estamos hablando de ambos roles. Cuando hablamos del rol parental, el rol parental implica las funciones del padre y de la madre, de ambos en el seno de un hogar. Hay por lo menos 4 componentes que tiene una familia, que es la persona, el individuo, es el sistema conyugal, que se refiere a los esposos, esposo y esposa, es el sistema parental, que habla de los roles del padre y de la madre, y el fraternal, que habla de los hermanos cuando existe. No existen todas las familias, a veces hay hijos únicos. Pero el rol parental tiene una razón fundamental y un propósito, unas funciones básicas que tienen que ser cumplidas adecuadamente, no únicamente por un padre, también es una madre. Ambos haciendo una labor de equipo y de conjunto pueden brindarle salud a la familia. Yo he escuchado en algunas ocasiones donde se comenta que en nuestra casa mi mamá funge como papá y como mamá. Sí, yo también lo he escuchado y mucha gente dice, no, no necesita un padre, para eso tiene madre y padre. Eso no es real. Honestamente, el problema de esta ausencia se da y hay mujeres buenas. Yo vengo de un hogar monoparental donde mi madre fue quien terminó de hacer el trabajo. Coincidencia, nosotros también sí, venimos de ese lugar. Pero no quiere decir que no me hizo falta un padre. Es correcto. Quiere decir que tuve muchos problemas, muchas crisis y gracias a que encontré mi ruta, encontré mi camino, esa realidad se dio. Ahora, nosotros tenemos que mirar esto y me preocupa, Jorge, que muchísima gente toma esos eslóganes, esos dichos como conceptos de vida, como paradigma. ¿Es eso correcto? ¿Deberíamos hacerlo o deberíamos mirar más la realidad que nos da los hijos huérfanos de padres vivos? Se convierte en una ideología que poco a poco penetra nuestro sistema de pensamiento, nuestra estructura de pensamiento y se convierte en nuestra ley de vida. Mira, hace un momento comentabas, yo te diría que se alienta, en el caso de las rupturas matrimoniales, muchas veces alguno de los cónyuges hasta fomenta la importancia que pueda tener el otro en la vida y en el desarrollo de los niños y se fomenta la ausencia, se boicotea la presencia, se actúa en lugar para que ese padre o esa madre estén unidos en una causa común, aunque estén separados, se trabaja para que entonces esa no sea la realidad, para que la realidad sea, estás conmigo, tu custodia física está conmigo, por lo tanto yo soy suficiente, no tienen nada que ver. Muchas veces hasta los eventos de pensión se rechazan porque yo puedo proveerlo todo. Entonces, ese hecho nos lleva en una dirección equivocada, porque un niño, no importa que sus padres estén separados, nos separamos del esposo y de la esposa, pero la responsabilidad de un hijo es 24 horas los 7 días y es para toda la vida. Va más allá de lo económico, puede haber un divorcio conyugal, pero no hay un divorcio parental. No existe tal cosa, ¿no? Ahora, me pregunto yo, dentro de todo este espectro que estamos hablando, la palabra con la que iniciamos o la frase con la que iniciamos todo esto, el tema, es hijos huérfanos de padres vivos. ¿Cómo se puede ser un padre presente, ausente al mismo tiempo? ¿Cómo se puede ser padre y que mi hijo esté huérfano de mí? Sencillo, lo que ocurre es que yo engendrar o yo procrear no me convierten exactamente, conceptualmente, pues soy padre o madre, pero va más allá del concepto, va a la práctica, de la misma forma que dice que padre no es el que engendra, padre es el que cría, ahí podemos estar o no en desacuerdo, igual con la madre, pero tiene parte de razón en la expresión, en su esencia, porque lo que ocurre es que el padre y la madre tienen unas funciones. Si no las cumplen responsablemente hay una carencia y esa carencia es la que nos lleva entonces a pensar que puede haber una especie de orfandad. Aunque estemos vivos y soy padre, no estoy cumpliendo responsablemente con mi rol, por lo tanto hay una orfandad que se está desprendiendo. Y no se podría decir que padre... no es el que engendra, sino el que cría. Se podría decir, padre es el que engendra y cría, ¿no? Que hace ambas cosas. En su totalidad, tenemos que tener una visión integral de lo que es el concepto y la práctica. Yo creo que en realidad esta primera fase en la que estamos tratando de poner en autos a la gente, que la gente pueda entender y ver el panorama amplio que esto plantea, nos introduce a la siguiente fase. ¿Cuáles son las consecuencias que esto nos está trayendo todos los días en la sociedad en que vivimos? Estamos hablando de padres presentes ausentes, hijos huérfanos, de padres vivos. La temática está interesante. Si usted tiene algún comentario, quiere opinar respecto a esta temática o a este programa, deseamos que nos las haga saber o llegar. Nos puede escribir a nuestro email, o sea, correo electrónico, perspectiva@cdminternacional. Nos puede encontrar también en Twitter a través de perspectiva_CDM. Nos puede buscar a través de YouTube /perspectivacdm, Google Plus y Facebook a través de Perspectiva. También puede entrar a cdminternacional.com/perspectiva y allí puede también
oye, hacer su comentario, sugerencia respecto al tema. Oye, sabemos que va a ser bien apreciado y, oye, es un tema que nos compete a todos. Nosotros vamos a una pausa, pero prometemos volverle, oye, con más información respecto a este tema. Qué bueno que esté con nosotros de nuevo aquí en su programa Perspectiva, oye, donde tocamos temática de interés social. Y escuche bien, estamos tocando en esta ocasión la temática de hijos huérfanos, padres vivos. Contradictorio, pero estamos llevando a la actualidad. Esto, ¿verdad?, que es parte ya de nuestra sociedad. Y vamos a estar hablando ahora de qué. De las terribles consecuencias que eso trae. O sea, lo esbozamos en el primer segmento, ¿no? Hay unas consecuencias genéricas, pero queremos ir más específicamente. Y cuando hemos mencionado todo en la parte introductoria, poniendo sobre la mesa todo lo que son los problemas, la realidad, la conceptualización del tema, ahora tenemos que ir más específicamente a las consecuencias. Eso no implica que de momento vayamos y tomemos algo de lo que ya hemos dicho. Ahora, cuando vamos entonces a esta primera parte, Jorge, en la que ya pusimos el concepto, lo definimos. Hablamos de estas consecuencias. Estas consecuencias son esporádicas, circunstanciales, o son más bien constantes y a largo plazo. Mira, te diría que la primera de las consecuencias que podemos observar en este tipo de tema que estamos tratando, este tipo de dinámica de un hijo huérfano de un padre vivo, es la consecuencia directa que produce la naturaleza de lo que está ocurriendo. Me explico. Un hijo huérfano de un padre vivo tiene una carencia de una figura que esté ahí presente y que cumpla responsablemente con su rol. Esa carencia va a provocar y va a generar en ese individuo, en esa persona, sin número de situaciones, lo va a exponer, va a ser una persona más vulnerable a ciertas situaciones de vida. Por lo tanto, pueden ser múltiples las manifestaciones de riesgo por las cuales la persona puede atravesar. Yo te voy a mencionar varias y tú me vas a ir respondiendo según tu experiencia, porque quiero que el trabajo de campo nos ayude a visualizar más esta realidad. Tengo aquí unos datos, ¿no? En cuanto a niñas, S. McLennan y L. Bumpas, en un estudio titulado Intergenerational Consequence of Family Description, que fue publicado, dice que los efectos a largo plazo encontrados en niñas privadas tempranamente de la convivencia familiar con un padre, dice, es embarazos y matrimonios precoces, maternidad en soltería, altas probabilidades de relaciones que acaban en divorcio y altas probabilidades de múltiples matrimonios. Y podemos observarlo, ese tipo de problemática social que se genera subsiguiente a que no exista una figura o un rol responsable que se cumpla. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la familia es un trabajo de equipo, cada uno cubre un rol, cada uno cubre una área respectiva. Y si hay una parte descubierta, por ahí pues se comienzan a generar conflictos, situaciones, dificultades, malas fuentes de referencia, comienzan a generarse diversas situaciones que van a terminar provocando que esta persona incurra en alguna de los factores que han mencionado, que pasan ya de ser factores de riesgo, pasan a convertirse en todo un problema social que el Estado tiene que atender en muchas ocasiones. Sí, ya no es el peligro, ya es la consecuencia de ese peligro. Ahora, trastoca más allá. Irving, pero hoy en día nos hablan de que no hace falta un padre, que no hace falta una madre, que no hacen falta los padres, incluso que puede tener dos padres o puede tener dos madres, igual va a funcionar de la misma manera. La pregunta es, ¿será entonces que el diseño original puede ser sustituido? No es funcional. No sirve. Es que nosotros tenemos que pensar que si tenemos un plano establecido por el creador, por el arquitecto, por el que originó, es el que mejor funciona. No podemos convertir una experiencia circunstancial de alguien en una receta de éxito en la vida. Estamos cometiendo un error cuando lo decimos. De igual forma, aquellas madres que dicen yo soy padre y madre al mismo tiempo, puede que la circunstancia social la haya empujado a asumir los roles en vez de uno. Y puede ser plausible y la podemos felicitar. Claro, es admirable porque el porcentaje de mujeres jefas de familia en nuestro país es altísimo, pero eso no quiere decir que sea lo deseable, que sea lo mejor, que sea lo saludable para el núcleo familiar. Ni le da licencia a tanto y tanto hombre que incumpliendo su responsabilidad va a
por la vida engendrando, pero no educando y formando adecuadamente a sus hijos. O sea, dejando hijos huérfanos, teniendo padres y madres vivos. Me captura una de las palabras que mencionó y es formación. Formación. El carecer una de estas figuras en el hogar aporta a la malformación de nuestros hijos y por ende nuestra sociedad. Claro, porque los niños desarrollan su personalidad basados en figuras de significado. Para un niño, yo soy lo que papi es, yo soy lo que mami es. Si un niño no tiene una de esas dos fuentes de referencia tan importantes en su crecimiento y desarrollo, entonces se queda cojo de identidad y va a tener unos problemas cuando sea adolescente. De igual forma, el adolescente va a buscar identidad en su etapa de vida y si le falta algún componente, ya sea el padre o la madre, va a estar carente de esa figura de significado, por lo cual lo va a sustituir con algún modelo que a lo mejor no es el adecuado. Una de las cosas que muchos padres usan como excusa para no intervenir en la vida de sus hijos, es decir, que ellos no los entienden, que ellos no se pueden comunicar, que su hijo siempre lo está retando. Pregunto yo, ¿acaso no es esa parte del proceso de formación cuando un hijo en ese reto, en esa competencia diaria con su figura de autoridad está buscando propia identidad? Eso que se puede considerar y que los padres tenemos la tendencia a considerar como un defecto personal, no es otra cosa que una característica de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Y todos pasamos por ahí, todos tenemos conflictos con la autoridad y tenemos que aprender a manejar a los padres y las madres porque es esa búsqueda de identidad. Estamos buscando el nuevo yo que le voy a presentar al mundo, quién yo soy. Y para eso la adolescencia requiere que sean inconsistentes, que sean impulsivos, que sean buscadores de actividades extremas. Claro, todo eso hay que tenerlo en su justa perspectiva y supervisión. Por eso es importante ser un padre y madre responsable. José, le pregunto, pero ¿no es esa la labor, la tarea del padre, el ayudar a que su hijo encuentre su identidad? Pero porque de la forma que lo plantea el doctor, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Darle la vuelta y evadir esa responsabilidad. Pero se supone que esa sea la responsabilidad del padre. Se supone que esa sea nuestra responsabilidad como padre y madre y no se puede pagar ni esperar que alguien haga lo que los padres y madres tenemos que hacerle gratis, porque es nuestra responsabilidad. Sin embargo, vivimos rehuyendo esa responsabilidad, que se encargue el Estado, que se encargue otra persona, que se encargue la abuela o el tío. Pero ¿qué pasa con los padres y las madres? Es que a veces los padres y las madres estamos tan confundidos y tan cargados y tenemos sistemas de vida tan disfuncionales que nos incapacita para operar adecuadamente nuestro rol. Quiere decir entonces que un poco el sistema hiperactivo del mundo en el que vivimos, cargado de tanto anhelo por consumir y tanto anhelo por hacer cosas, nos ha hecho perder nuestra opción o nuestra responsabilidad paterno-filial. Ahí tienes un ejemplo gráfico y directo de lo que estamos discutiendo. Si lo ponemos en esa perspectiva, podemos ver, yo como padre quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, que era lo que yo pensaba en un momento dado. Y en virtud de ese buen deseo tan noble de darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, porque quiero ser un buen padre, quiero ser responsable, voy a tener 3 trabajos y entonces tengo algunas cosas materiales que le puedo ofrecer, pero se queda huérfano de presencia, se queda huérfano de supervisión, se queda huérfano de cariño, de afecto, que es en última instancia lo que nuestros niños y niñas necesitan. En ese punto hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque cuando un padre dice, le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve y entonces lo dejas carente de lo que él tuvo, me pregunto yo, lo que él tuvo o no tuvo, ¿no fue lo que lo llevó a ser el hombre o la mujer que es hoy en día el buen padre o la buena madre que es? Claro. Todos los que hacemos esa reflexión terminamos haciéndonos la misma pregunta, pero ¿qué fue lo que yo nunca tuve? Sí. Tuve un buen padre, una buena madre, me enseñaron valores, respeto, soy una persona de bien que aporta al orden social, pues por lo tanto... Bueno, seguro no tuviste un iPad o no tuviste un iPhone 5. Probablemente no. Pero estuvimos expuestos a experiencias de familia y de crecimiento saludable, gracias a Dios en ese sentido. Pero hay quien no tiene esa oportunidad precisamente porque está en esa difícil circunstancia de ser un huérfano con un padre o una madre viva. Déjame, Irving, un dato que quiero compartir con nosotros y luego hay un libro dice Padres Fuertes, Hijas Fuertes, de la doctora Meg Mecker, una pediatra. Ella dice que hay factores más importantes en el desarrollo mental, físico y social de una chica que la relación con el padre, que es uno de los más importantes. A partir de sus más de 20 años de experiencia aconsejando a chicas, adolescentes, la doctora indica que el padre debe hacer el mejor esfuerzo para fortalecer la relación con su hija y ayudarla a convertirse en una mujer sana y madura. Y ahí viene una pregunta. ¿Podemos decir que una consecuencia de la orfandad de una hija, de no tener a su padre con ella, de no darle el abrazo, el compartir, el oírle,
Benazir Bhutto, que fue la primer ministro pakistaní, muy famosa ella decía que su padre la escuchaba aunque ella dijera tontería y que eso para ella fue determinante. ¿Podemos decir que eso puede determinar el futuro de una hija? Definitivamente, primero porque está en plena formación y segundo porque tiene un modelaje adecuado de una figura masculina que de hecho está siendo cuestionado. Sabemos que hoy día todos estos conceptos están siendo cuestionados. Hoy más que nunca me parece a mí que los padres que tenemos hijas, en este caso femeninas, tenemos que cumplir adecuadamente ese rol, sentarnos con nuestras hijas, hablar con ellas, que vean el modelaje de un hombre saludable, de un hombre con una personalidad sana, de una persona que se siente y le escucha y que le pueda brindar el ejemplo de lo que es una persona completamente sana en términos de su relación, que puede compartir con ella, que puede tratarla como hija y que puede orientarla respecto a cómo se conduce y piensa el género masculino. Esta doctora plantea que las hijas ven en el padre al líder, al proveedor, al protector y que es el primer amor masculino que ellas van a tener, que si no lo experimentan bien van a tener problemas en su proyección como madres y esposas. De hecho, hay un estado psicológico que sucede más variado en el caso de las mujeres y es una condición en la que esta chica o esta muchacha que tiene tantas carencias y deficiencias de la figura masculina tiende a buscar como una relación romántica a una persona mayor porque no está buscando una pareja, está buscando al padre que la dejó carente de afecto, de atención y de cariño en su crecimiento y desarrollo. Es interesante y esto estadísticamente ya está comprobado. Hago mención a algo que mencionó el doctor y es algún aparato electrónico. Y yo creo y pregunto, entonces, ¿quién está tomando la custodia de nuestros hijos huérfanos? Bueno, en realidad ya se había mencionado de una forma más general, pero ahora lo vamos a hacer más específico, porque tú haces ya de una vez la referencia. Estamos hablando de estos juguetitos electrónicos que son una ventana que me permite accesar a otras personas. Y sería uno de ellos nada más, uno de los padres, No, hay múltiples. No, por esto pero hablando de este tema. Aparatitos electrónicos, porque el aparatito es un mecanismo. El mecanismo nos conecta a unas redes sociales que ya hablamos de aquí en otra ocasión del tema, lo cual abre una línea de comunicación con otras personas, porque el problema no es tecnológico, el problema es el contacto que yo tengo y la información que estoy recibiendo. Y si yo no he hecho el trabajo que corresponde como padre, entonces alguien más lo va a hacer, alguien más lo está haciendo. ¿Y con qué está alimentando la mente, el corazón y la vida de nuestros hijos? Y sustituyendo nuestro lugar. Hay un principio fundamental que dice que todo lo que el hombre recibe, lo que llena su corazón, de eso es lo que va a hablar su boca. Ese principio bíblico es contundente. La competencia es abrumadora porque si nosotros reflexionamos realmente en el tiempo de interacción que tenemos face to face, encuentro, cara a cara, con nuestros hijos y con nuestras hijas, vamos a ver que es tan poco el tiempo que pasamos realmente con ellos versus el tiempo que pasan en estos aparatos tecnológicos, llámese televisor, llámese computadora, llámese no importa cuál sea el nombre. Es tan mínimo el tiempo que pasamos nosotros que realmente esta condición nos está ganando la carrera y se está envenenando, intoxicando la mente de nuestros hijos. Usamos una palabra que, por cierto, hay un libro que pronto va a salir de un querido amigo mío allá en Venezuela, a quien saludo, el pastor Ender López, se llama se llama Padre Presente Ausente, ¿no? Y esa frase me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con el tema nuestro y habla de la presencia, incluso física, durmiendo en la habitación de al lado, pero carente de esa identidad y de ese contacto que debe haber, esa interacción entre el padre, la madre y los hijos, ¿no? A veces hay tanto silencio, tanto ruido externo y tanto silencio interno entre nosotros que el problema se agudiza, ¿no? Claro, y nosotros tenemos que tomar como práctica, como norma de vida, tener tiempo de interacción con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque esa es la dificultad. Debe ser una práctica, una disciplina. Estamos tan ocupados con tantas cosas que no tenemos tiempo para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces nos conformamos con el llamado tiempo de calidad, que no importa cuánto tiempo sea, que es lo que yo pueda darte y le estamos dedicando las obras de nuestra vida. Hay algunos planteamientos que voy a hacer ahora y me gustaría tu experiencia práctica. Estos son datos que están confirmados, pero yo quiero tu experiencia práctica, la que tú, incluso Irving, tú puedes haberlas tenido también, y me gustaría que nuestros televidentes pudieran darse cuenta de que esta realidad la viven ellos y la viven en otros lugares otras personas. Dice aquí que el 85% de los niños que presentan trastornos de conducta vienen de hogares sin la presencia de los padres.
padre o madre, la ausencia de uno de los dos o ambos. Esto lo habla el Centro para Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Es que la presencia es tan importante y más que la presencia, la responsabilidad y el compromiso que se asume son tan importantes que cuando no están, generan en este tipo de carencia, creando incluso fuertes estados emocionales que causan estragos en la vida de la persona y en su manera, en su capacidad de poder enfrentarse a la vida. O sea que los trastornos de conducta que hoy vemos en muchos jóvenes y adolescentes tienen que ver con esa carencia, con esa orfandad del padre, aunque éste haya estado al lado de él. Muchas veces, aunque no sea el origen primario de la causa, depende cuál sea el trastorno, pero sí se complica el panorama ante la falta de recursos adecuados en términos de formación, de supervisión, de atención, de asumir responsabilidad de unos cuidados que se necesitan propiamente. Wow. Queremos hacerle a usted la misma pregunta. Queremos que nos brinde su sugerencia, también nos puede dar su opinión respecto a este tema interesante que yo sé que le está agradando. Como ya usted conoce, bajo todos los medios, las redes sociales, /perspectiva. También queremos darle la dirección postal donde nos puede escribir Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Repetimos, Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Vamos a una pausa, pero volveremos enseguida con este interesante tema. Bueno, nuevamente aquí en su programa Perspectiva, bajo la temática Hijos Huérfanos, Padres Vivos. Qué interesante. Y vamos a una estadística, doctor, y estamos junto aquí a Jorge Ortiz, que también nos está dando una información de bastante valor. Sí, Jorge Ortiz es un trabajador social con maestría en trabajos sociales, un hombre que se ha destacado en el trabajo de la consejería y la teoterapia familiar, y yo le hago la propaganda porque eso es mi socio de trabajo. Qué bueno. Pero hay algunas cosas que quiero ir trabajando, juntamente la estadística, las terapias, la solución, cómo trabajar esto. En primer lugar, nos encontramos que, según dice la oficina del censo en los Estados Unidos, el 90% de los niños sin hogar provienen de un hogar monoparental, de niños que han ido a sitios de custodia y todo, vienen de hogares con padres vivos. El 90% tienen padres vivos, pero ellos están huérfanos. Y como dicen, los números son los que hablan. Claro, entonces tenemos criaturas que están en pleno desarrollo, enfrentándose a la vida, luchando por crecer, por desarrollarse, y no tienen a su lado una figura que lo tome de la mano, que lo guíe, tanto en términos de supervisión y formación como en términos de las necesidades básicas, porque los niños necesitan a alguien que sea responsable. Las responsabilidades primarias de los padres, ¿cuáles son? La patria potestad, que son los derechos del menor, la custodia, que es la proximidad física, el tenerlo con nosotros y velar, pero también es la responsabilidad de proveer y llenar sus necesidades físicas. Pero esto no nos lleva un poquito más atrás, porque el asunto está en que estamos hablando que los hogares de atención a la niñez, de niños desamparados, el 90% vienen de hogares o de padres vivos. Y la pregunta es, ¿no es acaso un problema la cantidad de personas inmaduras e irresponsables que están llegando a la paternidad, el uso inadecuado e irresponsable de la sexualidad? ¿No tiene que ver con eso también? Por supuesto que sí, lo que ocurre es que en la medida en que no tengamos padres y madres conscientes y preparados para ejecutar responsablemente su rol, vamos a seguir teniendo hijos huérfanos. O sea que una cosa es como una... Es una cadena, es una cadena. Ciclo. Y la única forma de poder romperla es, yo entendiendo, hace unos momentos mencionaba las dificultades que tenemos los padres y madres de hoy día para entender a la nueva generación que se levanta. Pues si sé que existe esa dificultad, yo tengo que ocuparme de salvar esa brecha, tengo que ocuparme de entender el lenguaje que mis hijos hablan, las experiencias que tienen en la calle hoy día, que probablemente no son las mismas que yo viví. Muchas veces los padres pensamos con nuestro hijo adolescente que la forma correcta de acción es aceptarle todo lo que hagan para que nosotros seamos agradables a ellos, o porque el tiempo no nos permite, entonces es lo más aconsejable, eso entre comillas, para nosotros, cuando en realidad en esa búsqueda de competencia por la autoridad, que ya lo mencionábamos, el hijo está buscando llamar la atención. Por eso muchos adolescentes se comportan mal para llamar la atención y ser atendidos.
Definitivamente, y eso requiere que yo conozca la etapa de vida y la etapa del desarrollo. En la medida en que más yo conozco, más herramientas y mejores recursos voy a tener para poder tener una relación sana y adecuada con mis hijos. Un informe de la Asociación Nacional de Directores sobre el estado de las escuelas secundarias estableció que el 71% de los desertores escolares vienen de hogares donde los padres están ausentes. Eso me toca muy de cerca. Actualmente trabajo con un proyecto donde es una alternativa para jóvenes desertores. Y entonces lo que ocurre, únicamente de ver el historial por encima, nos damos cuenta la gran cantidad de jóvenes que provienen de hogares disueltos, de hogares donde la figura paterna está afuera, están criados por una mamá o por algún otro familiar. Y vemos la problemática que existe donde estos jóvenes ya antes se hablaba de cuarto año, ahora los tenemos hasta de noveno, antes de noveno grado, ya fuera de la escuela. Así que estamos hablando que el divorcio es también un proceso a través del cual muchos hijos quedan en la orfandad, aunque sus padres queden vivos, porque pasa a menudo que se quedan con uno de los dos y se convierten entonces en una especie de herramienta de guerra en la que se utiliza al hijo como un mecanismo para ir en contra de mi cónyuge o de mi excónyuge. Como otros piensan que solamente con la aportación económica los que más hacen un esfuerzo, la aportación económica es suficiente para hacer un rol de padre. ¿Es eso suficiente? ¿Un padre se puede considerar padre o una madre porque aporte económicamente? Es una especie de certamen. El día que mamá no pueda bregar con él, se lo envía a papá. Y cuando papá se cansa de bregar con él, se lo envía al abuelo. Y sigue el nene rotando por todos los miembros a ver quién den el clavo con él y pueda hacer algo respectivamente. Evidentemente, el tener a cargo un hijo y tener un hijo vivo, de un padre vivo, requiere mi presencia. Y esto no únicamente es en términos monetarios. El aspecto económico es una responsabilidad importante, pero no es pagar la compra, pastor. Es cargar con el paquete, es asumir la responsabilidad propia de vida de aquello que conlleva ser un padre y una madre. Oye, pero yo conozco el término. ¿Por qué no se lo explicas a nuestra audiencia en Latinoamérica eso de que no es pagar la compra, es andar con el paquete que forma parte de uno de tus artículos? Bueno, cuando yo era pequeño, yo veía a papi y a mami haciendo compras y veían que iban por todas las góndolas y yo iba echando de todo en el carrito porque yo no era el que pagaba. Pero cuando me tocó hacer mi primera compra, pregúntame, cuando me tocó pagar a mí, mi esposa echando artículos en un lado y yo sacando por el otro, porque me tocaba por primera vez pagar a mí. Esa es la cuota de responsabilidad que se requiere, es asumir responsabilidad plena y completa de vida por esa criatura que no pidió venir al mundo. Nosotros los trajimos al mundo. 75% de los adolescentes en centros de abuso de sustancias químicas vienen de hogares sin la presencia paternal o maternal. El fenómeno de las múltiples adicciones comienza precisamente con También ha trabajado con eso. Claro, con estos conflictos familiares que van ocurriendo en el hogar y los jóvenes lo utilizan a manera de exploración y algunos a manera de escape. Pues, como quieren olvidar su realidad o distanciarse de ella, comienzan a explorar, primero con unas sustancias y luego con otras, hasta que ya están completamente inmersos en el mundo de la adicción. Oye, y comento, creo que esos números están muy altos, 1% bastante alto. Alarmante. Alarmante, porque es que lo que quiero poner en perspectiva es que este tema no es un tema casual, es un tema real, solo que no lo identificamos. Estamos inmersos ya en eso. Sí, mira, otro número. Esto lo dice la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 63% de los suicidios en jóvenes y adolescentes proviene de muchachos que estaban en un hogar donde se había disuelto la unidad de los padres, donde los padres estaban vivos, pero huérfanos ellos. Estamos hablando de factores de salud mental, del campo de la salud mental, que la salud mental es la que nos faculta para ser felices en la vida, mucho más allá de las condiciones económicas, porque hay gente que tiene recursos económicos y materiales, pero no son felices. Ahora, la salud mental nos conduce a tener estados de satisfacción en nuestra vida. Y vemos que el factor común de todas esas, de gran parte de los factores que acabas de mencionar, de las condiciones más bien que acabas de mencionar, el factor común es la ausencia del padre. Ok, tengo ahora mismo a un padre, una madre que está reaccionando. En este momento dice, wow, yo no había entendido el daño que le estoy haciendo a mi sociedad, el daño que le estoy haciendo a mis hijos, no lo había comprendido, nadie me lo había explicado y ahora lo estoy entendiendo. ¿Qué puedo hacer? La pregunta, porque seguramente hay miles de personas a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica oyéndonos, viéndonos y diciendo, bueno, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Entender que la paternidad y la maternidad es un regalo que Dios nos ha concedido, herencia de Jehová son los hijos. Entender que eso viene acompañado de una responsabilidad que yo debo cumplir, que si no me encuentro apto para poder cumplirla y necesito ayuda, tengo que saber reconocerlo para poder buscar la ayuda que me capacite, me faculte y me prepare para yo ejecutar responsablemente mi rol como padre y como madre. Bueno, pero es que yo trato de ser amigo de mis hijos, es que yo quiero ser amiga de mi hija y no sé cómo ser amiga, yo lo que sé es ser padre y no quiero
quiero estar poniéndole tantas reglas y así, actuando tan negativamente. ¿Qué hago? Si lo que sabes es ser padre y ser madre, estás en el camino perfecto, porque papá y mamá no somos amigos para nuestros hijos y nuestras hijas. Es un error pensar en ello, porque los amigos y las amigas nos aceptan de manera incondicional y no revisten principios de autoridad sobre nosotros. Papá y mamá tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos para poder conducirlos por el lugar mejor. Y fíjese, amigos tienen muchos, padres y madres, creo que es uno nada más. Definitivamente, los amigos y las amigas entrarán y saldrán de su entorno, pero papá y mamá serán la constante que estarán presentes a lo largo de la vida. 80% de los violadores que han llevado adelante su acto criminal provienen de un hogar sin padres presentes, con padres vivos, pero huérfanos de ellos. Creció sin un modelo adecuado masculino o creció en un hogar disfuncional donde el papá no respetaba a la figura femenina. De ahí vienen todas esas condiciones que alteran el funcionamiento, llevando a los seres humanos a cometer actos tan terribles como este. O de una madre con múltiples parejas, ¿no? También es un efecto muy dañino en la vida de un varón, por ejemplo, y este tipo de consecuencias. El nivel de violaciones en niñas por hombres que no son sus padres es altísimo también. Definitivamente, como también lo que se conoce como el saco huecado, que es la chica o el chico que no tienen el afecto y el amor de su padre o de su madre e intentan posteriormente llenar eso con múltiples parejas en su desarrollo. Yo me voy con una última estadística para que le demos a nuestra gente también una visión de este daño tan terrible. Panorama real. Oiga esta cifra, Irving. 85%, esto lo dice el Departamento de Reinserción de Texas, del estado de Texas, dice que el 85% de los jóvenes que cumplen condena en prisión crecieron en hogares con padres ausentes. 85%. Es una realidad que también pudimos palpar en el escenario de las instituciones juveniles de nuestro país. Veíamos que gran cantidad, cuando esos expedientes llegaban a nuestras manos, proveían de hogares disueltos, hogares donde había la ausencia de alguna de las figuras. Wow, esto está trastocando mucho más de lo que pensábamos. Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, y los padres que están escuchando, las madres que están viendo, deberían reaccionar. Los abuelos deberían entonces de alguna manera retomar y si es necesario decirle a sus hijos, yo cometí un error, por favor no lo cometan con mis nietos. ¿Por qué? Hay un tema que utilizamos muy a menudo nosotros y es el ejemplo de el trabajo que tenemos para tener esa casa grande, el sueño de nuestra casa. Pagamos 30 años la hipoteca, llegados los 30 años los hijos se han ido, la casa está muy grande y la queremos vender para una más chica. O sea, si hubiéramos dedicado menos tiempo a los lujos y más tiempo a nuestros hijos, quizás seríamos más ricos, porque rico no es quien más cosas tiene, sino quien menos cosas necesita. Y cuando nuestros hijos crecen con la necesidad de un padre o de una madre, están muy carentes, son muy pobres. Creo que el verdadero lujo es tener una familia bien formada. Yo creo que sí, estoy de acuerdo totalmente. Queremos que haga aportación a este programa, llámenos, comuníquese a través de nuestros medios sociales, Google+, Facebook, YouTube, estamos a través de Twitter. También está nuestro email a perspectiva@cdm internacional. Oye, denos su sugerencia. También puede, escribirnos y darnos sugerencias de temas, de interés. También que usted encuentre, pertinente. Así que nos puede encontrar a través de todas las redes sociales. Nosotros, queremos también que pueda acceder a CDM Internacional, a cdminternacional.com/perspectiva. Allí va a encontrar toda la información respecto y alguna información estadística respecto a los temas que estamos tocando. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a la conclusión de este interesante tema con los recursos Jorge Ortiz, ¿verdad? Y aquí el doctor Aquiles Fuenmayor. Volvemos enseguida. Bueno, está con nosotros en su programa Perspectiva, aquí con Jorge Ortiz y el doctor Aquiles Fuenmayor. Oye, estamos hablando del tema hijos huérfanos, padres vivos. Yo sé que ha sido de gran interés y yo sé que muchos han identificado con el tema y hemos visto que va más allá de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué podemos decir para ir concluyendo entonces este tema? ¿Qué podemos aportar? Sin duda alguna que yo creo que la respuesta es primero mirar el panorama general y darnos cuenta que no está disgregado, que no son casos aislados. Ni estamos exentos. No, que la consecuencia que estamos viviendo tiene una razón.
tiene un punto de partida. Sí, y esa causa es la falta de responsabilidad que un día se nos perdió en el camino de ser padre, de ser madre, el formar y educar padres y formar y educar madres, porque es la primera y más importante profesión que puede haber. Quiero compartir con ustedes algo que encontré, fue parte de una conferencia que dio el gobernador Wilson, gobernador de Georgia, en un momento en que hablaba sobre el asunto de la criminalidad. Y él decía, un juez tratará un caso de divorcio por la mañana y pondrá a los niños bajo la custodia de la madre. Tratará un caso criminal por la tarde y enviará a un hombre a prisión por robar una tienda de bebidas alcohólicas. Las probabilidades son que el 75% de que el criminal que acaba de enviar a prisión haya crecido en un hogar cuya custodia correspondía exclusivamente a una mujer. Justo el tipo de hogar que el juez ha creado por la mañana cuando sentenció el caso de divorcio. Y no alcanzará a haber ninguna relación entre los dos casos, a causa de la diferencia de tiempo entre la causa y los efectos. Los niños que han colocado bajo la custodia de la mujer tal vez fueron bebés que no han robado aún una tienda de bebidas o tenido hijos ilegítimos, pero ellos crecerán, se convertirán en adolescentes y hombres capaces de cometer crímenes de violencia y mujeres capaces de tener hijos ilegítimos. En la medida en que esta sociedad siga tratando de resolver los problemas sociales poniendo parchos unos sobre otros y buscando alternativas más bien remediales de solución a los grandes problemas que nos afectan y no estemos concentrados en la prevención que va a la raíz del problema y a tratarlo desde su inicio, no para ver qué hago cuando ya tengo el problema, a ver qué hago para evitar ese problema desde un inicio. Esa visión de prevención sería la correcta, de ir a la raíz del problema para tratar de en su inicio poder trabajar con él y no continuar teniendo más hijos huérfanos de padres vivos. Una pregunta que yo me hago y que muchos de nuestros oyentes se pueden hacer. Entonces, ¿cuándo yo soy un buen padre, una buena madre? Si mi hijo quiere las marcas de moda, si mi hijo quiere consumir los productos que todos sus amiguitos consumen y yo no se lo puedo dar, yo me siento un mal padre. Y si voy entonces a quebrarme la espalda, a trabajar de noche y día para tener el dinero, para poder darle lo que tienen, pero no lo puedo atender, también soy un mal padre. ¿Cómo hago? Cuando asumo una justa perspectiva, cuando trato de lograr un equilibrio en lo que es mi rol parental, cuando trato de poner o de anteponer lo que es el bien de formación valorativa y de educación en esa criatura que se va desarrollando. No importa las implicaciones que haya, si no puede haber la marca, hay que enseñarle que no puede haberla, quizá en algún momento la haya o quizá nunca la haya, pero hay que aprender a vivir con las circunstancias de vida reales que tenemos. ¿Qué afecta más a un niño y a un joven? No tener la marca de moda, no tener el juguete por el que está haciendo una pataleta en la mañana, o no tener la presencia del padre que comparta con él y le dé ejemplos de vida. Aunque esté descalzo es mejor que tener a papá corriendo con él bajo la lluvia, aunque no tenga los tenis puestos. No podemos enseñarle a nuestros hijos que su valor y su identidad provienen de aquello que tiene en términos materiales, sino en términos de lo que vale y de lo que es en su identidad como ser humano. Yo creo, Irving, que para concluir tenemos que ir hablando de lo que implica la gran responsabilidad que tenemos entre manos. Ser padre, ser madre, es ser administradores de una herencia. Particularmente yo como cristiano tengo un precepto de vida que dice que los hijos, está en la Biblia, dice que los hijos son herencia que Dios nos dio. Y si yo manejo mal la herencia, soy irresponsable. Así que tengo que ser mayordomo de mis hijos. Si yo no cumplo responsabilidad, quiere decir que el dueño de mis hijos me va a pedir cuenta. Se la va a pedir a usted, me la va a pedir a mí y nos la va a pedir a todos nosotros. ¿Qué hacemos? Wow, creo que es insustituible. Tenemos que procurar hacer de nuestros hijos y de nuestras hijas, prepararlos para el mundo en el que están viviendo, para la sociedad actual, y que en su formación tengan las destrezas de vida y las herramientas que los capaciten para hacerle frente precisamente a un mundo tan agresivo y tan hostil, y que cuando llegue el momento en que corresponda el turno a ellos puedan ser mejores que nosotros. Hay algo que no sé cuántos minutos nos quedan, pero que quiero aprovecharlos al máximo, que nos plantea. Es el hecho, por ejemplo, a veces algunos padres se sienten tontos contando cuentecitos o jugando a las fantasías de su hijo o de su hija y piensan que tienen que ser más prácticos. Ese hecho es importante como un padre presente, una madre presente. Esos momentos son los que el hijo nunca va a olvidar y los que siempre va a recordar en sus tiempos de añoranza. Wow. Me encantaría en este programa recordar algo que dice, y es importante: instruye al niño en su carrera, que aun cuando sea viejo, no se apartará de ella.
Bueno, el tema hijos huérfanos, padres vivos, aquí en su programa Perspectiva. Hemos estado aquí con nuestro amigo y hermano Jorge Ortiz y como de costumbre el doctor Aquiles Fuenmayor, aquí en este interesantísimo programa. Queremos, para concluir, recordarle que nos puede conseguir a través del email perspectiva@cdm internacional, a través de Twitter, perspectiva_CDM, a través de YouTube /perspectiva, Google+, Facebook y también en cdminternacional.com Perspectiva. Allí háganos llegar su comentario, su sugerencia respecto a los temas o temas futuros. Jorge Ortiz, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros y darle esa información tan valiosa a nuestro público. Muchas gracias, bendecidos sean todos. Si no nos consiguen porque no quieren, ahí estamos. Todos los medios. Gracias por estar con nosotros. Irving Figueroa, doctor Aquiles Fuenmayor. Será hasta su próximo programa, Perspectiva.